En esta mañana yo quiero hablarles acerca del tema cómo convertirnos en más que vencedores. ¿Cómo convertirnos en más que vencedores? Yo creo que todo el mundo desea ser vencedor, no estar derrotado, estar vencido, sino vencer. Y vamos a hablar acerca de este tema y vamos a utilizar la vida de José, que es el prototipo de nosotros los creyentes, ¿verdad? Como tú y yo, creyentes como tú y yo. Y este mensaje se encuentra específicamente en las túnicas que usaba José. Y la primera túnica que usaba José la vamos a llamar que es la túnica de muchos colores. Pasaje que se leyó ahorita. No me recuerdo si mencionó, pero la Biblia dice en la mayor parte de las traducciones que era una túnica de muchos colores. Esa túnica de muchos colores, según tengo entendido, la usaban aquellas personas usualmente que eran personas importantes, reconocidas y bendecidas, ¿verdad? Y quizá por eso es una de las razones por la cual los demás hermanos de él tenían celos de él, porque el papá lo prefería a él, ¿verdad? Dice que era porque la obtuvo en su vejez. Y esa primera túnica la vamos a llamar la túnica de la salvación, esa túnica de muchos colores. Además, también está la túnica del carácter cristiano, la túnica del carácter cristiano. Y finalmente la túnica que le puso Faraón sobre él, que lo llegó a ser el segundo en mando, el segundo lugar. Cuando corrían los carruajes, él iba en segundo lugar junto detrás del Faraón. Y esa era la vestimenta del vencedor, la vestimenta del vencedor, la túnica del vencedor, mejor dicho. Entonces, esta historia es un mensaje para ti y es un mensaje para mí. Óigame, me lo dice. Y es muy importante esto, que nosotros podamos aprender a ser vencedores, no importa lo que la vida nos arroje. Hay veces que la vida nos arroja situaciones muy difíciles. Yo no sé cuántos lo han experimentado o lo están experimentando, pero yo creo que si no lo has hecho, cuando doble la esquina, lo vas a encontrar. Vamos a ver primeramente la túnica de la salvación. Verso 3 de ese capítulo 37 de Génesis dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores que ya mencionamos. Lo primero que tenemos que ver es esta túnica de la salvación, que era un regalo del Padre para el Hijo. Era un regalo. Él no hizo nada para merecer esa túnica. Simplemente porque el Padre lo amó y se la quiso dar. Él no tuvo que hacer absolutamente nada. No pagó nada, no cosió nada. Y esto es un cuadro perfecto de lo que es la salvación para nosotros. La Biblia dice que 21 veces, la Biblia dice que en 21 ocasiones que la salvación es un regalo de Dios. Ni tú ni yo tuvimos que hacer absolutamente nada, fue el Padre. Si vamos a suponer que nadie podría decir que hizo algo con Jesús, algo que hizo para merecerse salvación, pues entonces sería corredentor con Cristo. Y es muy difícil eso, imposible, porque la salvación es totalmente un regalo, como lo fue esta túnica a este joven de 17 años para ese tiempo.
Y no es posible que ninguno, porque entonces seríamos corredentor con Cristo y anularíamos lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. En Efesios 4:32, Dios nos ha perdonado a nosotros todo por Cristo, totalmente, por lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Como también Dios dice, os perdonó a vosotros en Cristo. Totalmente un regalo. Nadie podría pararse frente al Padre y decir yo y Cristo lo hicimos. La Biblia relata algo interesante del Antiguo Testamento. Dice que Dios, cuando el juicio de Dios venía sobre Sodoma y Gomorra, por la condición que estaba de tanta perdición, cuando el juicio venía, dice que Dios se acordó de Abraham, no se recordó de Lot, se recordó de Abraham. Y por Abraham, recordarse de Abraham, dice que él sacó a Lot de allí. Fíjese, Abraham estaba en las montañas orando por ese muchacho. Estaba en la montaña porque él había escogido el valle. Y Abraham dijo, tú coges para la derecha, yo cojo para la izquierda. Y tú coges para la izquierda y yo cojo para la derecha. Él cogió para el valle y Abraham se fue para las montañas. Pues allá orando por ese muchacho que estaba en aquel lugar terrible, porque lo más seguro que ya Abraham sabía la condición de ese lugar y lo que le rodeaba. Porque la Biblia no da todos los detalles, pero tú te los puedes imaginar. La maldad de ese pueblo, de esa gente, llegaba a la montaña. Pues ese recordó de Lot por Abraham. Pues nosotros tenemos a un Cristo maravilloso que está en las montañas celestiales, clamando por nosotros, intercediendo por nosotros. Por ese morí, por ese derramé mi sangre. Entonces salvó a Lot. Salvó a Lot. Dice la Biblia en Proverbios que más cercano que un hermano es un amigo. Y nosotros tenemos un amigo maravilloso. Un amigo que nosotros nos conviene acercarnos a Él. Nos conviene amarle a Él como Él nos ama a nosotros. ¿Cuántas veces yo me escucho orando al Señor y le digo, Señor, te amo. Te amo, Señor. Pero si no te amo como tú esperas que yo te ame, Señor, llévame ahí. Llévame ahí, Señor. Él intercede por ti y por mí. Y precisamente debido a Él me va a transportar a mí, de este mundo, a la presencia de Dios, eventualmente, por lo que Él hizo allí. Por Él es que yo tengo esta túnica de la salvación. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar el regalo. No hay nada que tú puedas hacer para ganarlo. Y como hemos dicho otras veces, potencialmente el mundo entero puede ser salvo. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para salvar toda la humanidad, los que han nacido y los que no han nacido también. Pero tenemos que reconocerlo y aceptarle el regalo. Si no lo aceptamos, no funciona la cosa. Hay que aceptarlo. Y es importante saber que desde el principio, desde el principio el Padre nos amó. Desde antes de la fundación del mundo. No fue un accidente la salvación tuya. No fue un accidente.
sino que dice ahí en Apocalipsis 13:8, que antes de la creación del mundo. Y le adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro, ya se le hizo tarde, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde principio del mundo. Eso no fue de momento hacia, no, vamos a salvar el hombre, no. Dios ve todo, pasado, presente y futuro. Sabía que nosotros íbamos a fallar. Sacrificó desde antes de la fundación del mundo, ya eso estaba. Es que nuestro Dios, ¿cómo es posible que nosotros podamos entenderlo, comprenderlo tan grande, tan maravilloso? Así que no fue un accidente, no fue algo de último momento. Isaías 49 dice, verso 16, que tu nombre, mi nombre, tu nombre está escrito en la palma de la mano de Dios. Y cuando Jesús está allá intercediendo, ahí está tu nombre, ahí está mi nombre, gloria a su nombre. Aleluya. En la palma de su mano. Dios es maravilloso, maravilloso. En la palma de su mano. Pero en base a la lectura que ahorita leyó Ivonne, dice que los que no conocen la historia, no se lo voy a repetir ahora. Ustedes tienen que leer el capítulo 37 de Génesis. Tienen que leerlo para los detalles. Pero ustedes saben que los hermanos lo quisieron matar. Menos mal que Dios tenía otro plan, ¿verdad? Esa túnica finalmente fue cubierta de sangre. Empapada en sangre o manchada con sangre. Con sangre. La sangre tiene una importancia increíble dentro del pueblo, para el pueblo de Dios. Si tú sacas la sangre de la Biblia, sería un libro aburrido de historia. Si tú sacas la sangre de la iglesia, sería un cadáver. Si tú sacas la sangre de la predicación del evangelio, los hombres seguirían rumbo al infierno. Porque solamente la sangre limpia la mancha del pecado. Y qué bueno que esa sangre sigue fluyendo para limpiar. Apocalipsis 12:11. Hay premio para los vencedores. Recuérdense cómo ser un vencedor. Hay premio para los vencedores. Yo no voy a predicar largo hoy. Dice que venceremos por la sangre y a través de la palabra de nuestro testimonio. Ahorita estaban dando esa clase. Sana. Ay. Seremos por la sangre y a través de la palabra de nuestro testimonio. No hay manera que nosotros podamos impactar el mundo que nos rodea si no tenemos un testimonio que impacte a la gente. Yo estoy agradecido a Dios por esta túnica de la salvación. ¿Y tú? La segunda túnica es la túnica del carácter cristiano. Allí estaba Potifar, era un hombre importante dentro, uno de los oficiales de Faraón, un egipcio. Allí estaba la mujer de Potifar, mujer joven posiblemente, aburrida, hermosa.
Y por otro lado, José, guapo, todo un hombre, y con el poder de la presencia de Dios, con un carácter intachable. Cinco veces dice ahí que Dios estaba con él. Pero esa mujer atraída por ese muchacho, lo acosaba vez tras vez. Pero ese día el escenario estaba preparado. No había nadie en casa. Y ella dijo, aquí es que yo voy a satisfacer mis deseos carnales. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que batallar con deseos carnales? Toda la vida. Y cuando ella vio que estaba la cosa ahí, el muchacho estaba allí cerca, lo invitó, le ofreció su cuerpo. Pero él rechazó. Ustedes conocen la historia. Como él rechazó, ella gritó, ¡violación! ¡Me violan! Y cuando el muchacho fue a correr, le agajó la túnica, se quedó con ella para muestra de que él había estado allí. Potifar no escuchó la historia de él. 13 años lo metieron a ese muchacho preso. 13 años. Difamaron su nombre de algo que él no era culpable. Escuche bien, cada creyente tiene dos túnicas. La primera, me da la salvación. Tú no tienes responsabilidad ahí para obtenerla. Es un regalo del Padre. Pero la segunda es la del carácter cristiano. Y ahí tú eres responsable. Eso te toca a ti. Me toca a mí. Aquí vemos dos aspectos de la vida cristiana. En esto. Primero, nuestra posición en Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nuestra salvación. Y segundo, nuestra condición en Cristo. Posición y condición. La condición tiene que ver cómo tú respondes. Como tú respondes mientras tú estás allá en el trabajo. Mientras tú enfrentas esa circunstancia, o esa situación, o esa tentación. ¿Cómo te esfuerzas para ser lumbrera? Ahora hablábamos acerca de alumbrar, sal, de ser la tierra. Porque existe una justicia imputada, que cuando Cristo en la cruz del Calvario muere, Él llena nuestra cuenta de la gracia maravillosa que nos sostiene y nos mantiene. Pero además está la justicia práctica, tu estilo de vida, que va formando tu carácter como hombre de Dios, mujer de Dios. Y ahí tú tienes que trabajar y yo tengo que trabajar. El mundo no verá la túnica tuya de la salvación, pero sí va a ver la túnica del carácter. Cómo te desenvuelves, cómo te desarrollas, cómo tú tratas cuando la gente tiene fallas, qué tú haces con la gente, la sigue amando, te pones a hablar de ello. ¿Cómo te esfuerzas?
Es así, el mundo va a ver esa túnica. El apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Por eso ahorita decía Graciela que en la clase que alguien dice, mira, ese es cristiano, que ese es cristiano o esa es cristiana. ¿Ah? Eso tiene que ver con el carácter cristiano. Nosotros tenemos que, esa es la parte que nos toca a nosotros. Ahora, hablemos un poco de la tentación. ¿Alguien aquí es tentado? ¿O solo yo nada más? Soy yo nada más. Si tú no aprendes, o yo no aprendo a manejar la tentación te va a manejar a ti. Lo repito. Si tú no aprendes a manejar adecuadamente la tentación te va a manejar a ti. Y vas a caer vez tras vez. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros, en 1 Corintios 10:13, que es de humano ser tentado. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y luego nos dice, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no dejará ser tentado más allá. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que nosotros podemos vencer la tentación si sabiamente manejamos el asunto. Hay momentos en la vida del hombre, la mujer, de Dios, del joven, que tiene que separar días para ayunar y orar, porque de momento se encontró cautivo, enredado en la corriente de la carnalidad y va siendo arrastrado a hacer lo que no tiene que hacer. ¿Dicen amén o no? Ahora, ¿por qué Dios permite la tentación? Número uno, para que conozcamos nuestras debilidades. Pero los pastores, los líderes, eso no van a, eso no, porque esos son pastores que se... Déjeme decirle, y esta frase se la dije yo a alguien ayer. Mientras más alto tú estés, más fuerte sopla el viento. ¿Cierto? Así que yo tengo que estar muy pendiente. Esposa mía, tú me estás velando también. Si tú le dijeras a David, ese marasmo, esa situación que él pasó, que le dijera a él, tú te vas a coger la mujer de otro hombre, vas a adulterar con ella, luego tú vas a coger y vas a mentir y decir un montón de cosas, lo vas a matar, mandar a matar a él, para quedarte con ella finalmente. Él te diría, pero ¿cómo va a ser que usted diga una cosa como esa? Si tú le dirías a Pedro, en 24 horas tú vas a negar al Señor 3 veces, ¿cómo va a ser? Yo soy el cheche aquí, yo no. Esto sí, yo no. Solo cuando estuvieron quebrantados, tanto David como Pedro, bajo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, reconocieron. Una de las razones es esa, que tú reconozcas que tú eres frágil y te tienes que cuidar en esa área. Cuidar. La otra razón es crear en nosotros la necesidad de estar alerta. Alerta.
un muchacho fue a pescar y se paró en el mar, pero había una peña en el mar. Y entonces la marea subió y las olas le dieron en los pies y lo tumbaron y ¡bum! Se fue por el agua para abajo. Y salió de allí con el frito y todo el viento ese que está haciendo, todo entripado. Había un señor mirándolo, señor mayor, y le dice al muchacho, ¿cómo llegaste aquí a caer? Y dice, yo no llegué aquí a caer, yo llegué aquí a pescar, lo que pasa es que simplemente pasó. Así pasa. No fue que nosotros queríamos, fue que pasó. Pasó. Por eso es que hay que estar alerta. Cuando las olas de la carnalidad de la vida te dan, te vas. Por eso es que hay que alimentar el espíritu y mantener la carne subyugada, sujeta. Así que vine a pescar, no vine a hundirme en el agua, a caer. Así que hay que estar alerta, despierto. Cuando Saúl dormía, el rey Saúl fue que David entró y le cortó un pedazo de la... Cuando Sansón dormía, fue que Dalila entró y le dio el recorte más caro de la historia humana. Y perdió el poder. Fue cuando Sísara, rey poderoso de los filisteos, se metió en la tienda de Jael y se durmió porque lo perseguían, el pueblo de Israel. Y ella cogió un espeque de la caseta y se la pasó por la sien de aquí, y salió por el otro lado y lo mató. Mientras dormía. Lo que quiere decir es que si tú vas a proteger tu unción, tu posición, tu familia, tu integridad, tu carácter, tienes que estar alerta. No te duermas, dile a que está a tu lado, no te duermas, despierta. Despierta que está a tu lado ahí, agájalo. Despierta, Iván. Mío. Hay que estar alerta. Jesús dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Y hay muchos dormidos, y no me refiero a dormidos físicamente, dormidos espiritualmente. Vienen a la iglesia dormidos y salen dormidos. No se encienden nunca. Tercer lugar, lo permite la tentación, porque para los que creen que son autosuficientes, llevarlos a una posición de confianza solamente en Dios, en Dios. El problema que nosotros tenemos muchas veces es que mientras más éxito tenemos, la gente nos dice, wow, nadie me diga que prediqué bueno, una persona nada más. Mi esposa, ella es la que yo le pregunto. Nena, ¿cómo tú? Sí, a ella, sí, yo le pregunto, nena, ¿cómo estuvo el mensaje? Tú no te duermas, alerta, ¿ah? Alerta. Ustedes saben lo que le pasó a Nabucodonosor. Mira para allá todo lo que yo he hecho aquí. El orgullo. Terminó allá comiendo pasto como los animales, como las vacas, los bueyes. No, todos nosotros tenemos que desarrollar una mentalidad bíblica. Esto no me voy a cansar de decirlo. Una mentalidad bíblica es que cada vez que tú vas a tomar una decisión, tú tienes que tomarla en base a lo que tú has aprendido aquí en la palabra. Y número 4, para que aprendas a matar de hambre la carne y alimentar el espíritu. Esa es otra de las razones por las cuales Dios permite la tentación.
Si nosotros hacemos un post-mortem de nuestras grandes derrotas en la vida, un post-mortem es a ver por qué se fue la muerte. ¿Cómo es que se dice? Autopsia, ok, lo mismo, ok. Una autopsia, tú vas a encontrar en las ruinas de tu desastre espiritual en los desechos, un altar abandonado. Ya no se está orando. Una Biblia cerrada y la comunión con Dios cortada. Así que empieza. Entonces, es el escenario para el fracaso. Hay que volver a reconstruir el altar y volver a la oración, a la dieta diaria de oración y palabra. La iglesia tiene que regresar a eso. No es suficiente como venir los domingos y sentarte ahí. Tú tienes que en tu casa, esto para mí tiene que ser primero. Entonces descubrimos que lo débil se hace fuerte. Cuando volvemos al altar, comenzamos a alimentar, entonces lo débil se hace fuerte. Escuche bien, se requiere 150 grados para hacer lata de Fahrenheit, ¿no? Se requiere 500 grados para hacer bronce, 1100 grados para hacer plata y 1400 grados para hacer oro. Yo no sé si tú quieres ser un creyente de lata o un creyente de oro. Porque si quieres ser un creyente de oro, el fuego se va a subir, se va a aumentar. Y cuando se aumenta el fuego, empieza a salir la escoria arriba y la escoria se va sacando. Y sigue subiendo, Dios sigue sacando la escoria de tu vida, de mi vida. Dios sigue sacando la escoria y la saca hasta que Dios se puede mirar y ver su imagen en ti y en mí. ¡Santo! ¿Eso es lo que tú quieres? Pues te va a costar, mi amado. Te va a costar, nos va a costar. Yo quiero ser un cristiano de oro también. Hasta que yo piense y actúe como Él, hasta que tú pienses y actúes como Él. Génesis capítulo 41, verso 44. No sé si yo lo di, ¿no? Ok, eso no está ahí. Anyway, lo podemos buscar en sus Biblias. 41 era, yo creo que yo me equivoqué. Vamos a ver. Gloria al Señor. ¿Dios te está hablando en esta mañana? Ay, Dios, a mí me costó ese mensaje mucho también. Gloria al Señor. No, ese no es el pasaje, perdóname. Es 50-20, déjense de cosas. Manténgalo ahí abierto y ya mismito vamos a él. Recuérdense que la salvación es un regalo del Padre. La túnica del carácter es tu responsabilidad. Y finalmente, vamos a hablar un poquito de la túnica del vencedor. ¿Qué fue lo que tuvo que vencer José? Número 1, odio de sus propios hermanos. Él podía haber guardado rencor en su corazón y falta de perdón. Y tuvo que vencer eso. Que tu propia familia te rechace. Yo no sé si hay alguien que tenga que bregar con eso, o haya bregado con eso, pero eso hay que bregarlo. Tuvo que bregar con vencerlo de las calumnias, que lo arrastraron su reputación por el lodo. Número 4, la decepción del copero, que después que él
Dios lo usó a él para que saliera de la cárcel. El copero se olvidó de él. 5, venció el deseo de venganza. Y tú sabes cuando tú verdaderamente has perdonado, porque si tú tienes poder para hacerle daño a la persona y no se lo hace, verdaderamente tú perdonaste. Y él tenía el poder para poder hacerle daño a sus hermanos y los perdonó y lloró amargamente. Yo lloro cuando yo leo eso también con él. Qué difícil, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice que hay una recompensa para los que vencen. Pero hay mucha gente enjaulada, con falta de rencor, de perdón. Me gustó esto que alguien escribió. Escuche. Alguien escribió esto, dijo, la gente a menudo son ilógicos, irrealistas, egoístas, centrados en sí mismos. Perdónalos como quieran. Si haces bien, la gente te va a acusar de motivos falsos, pero haz el bien como quieras. Si eres exitoso, va a cultivar unos verdaderos enemigos, pero sé exitoso como quiera. El bien que hagas hoy se les olvida en mañana, pero haz el bien como quiera. Si eres honesto, la gente te podrá engañar. Sigue siendo honesto como quiera. Tus más grandes ideas pueden ser derribadas por un hombre pequeño, pero haz el bien como quiera. Cuando inviertas tus años construyendo, pero alguien podría derribarlo durante una noche, pero construye como quiera. La gente necesita tu ayuda, pero podrían atacarte mientras tú intentas ayudarlo. Ayúdalos como quiera. Dale al mundo lo mejor que tú tienes, pero nunca será suficiente. Pero dale lo mejor que tú tienes, como quiera. En el análisis final del asunto es entre tú y Dios. Como quiera, nunca fue entre tú y ellos. De todas maneras, dale lo mejor. Ahora sí, 50-20. Génesis 50, verso 20. Aunque vosotros pensasteis mal contra mí, Elohim, o Dios, lo encaminó para mi bien, para ser como en el presente, para mantenerlos vivos en un pueblo numeroso. Fíjate que el mar que ellos quisieron para José, Dios los convirtió en bien. Pero a José le costó. En nosotros ser ese creyente vencedor nos va a costar. La salvación es un regalo. El carácter te va a costar. ¿Ah? Si eres rebellusco y te enojas por cualquier cosa, te va a costar. ¿Ah? El sometimiento. Así que yo creo que nosotros tenemos que tomar decisiones en cuanto a lo que hemos escuchado. Se supone que esto suceda todos los domingos que Dios habla. Que nosotros tomemos decisiones. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Podemos salir de aquí hoy agradecidos porque la salvación es un regalo de Dios. Pero decididos a bregar con nuestro carácter, a trabajarlo. Y decididos a ser vencedores. En el nombre del Señor. Amén. Amén.
Que va a aplaudirlo para el Señor, hágalo bien. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la salvación hermosa, por esa túnica de salvación. Amén, amén, amén. Amén, God, aleluya. Gracias, Padre, por